El Grupo Euskal Herria Bildu tiene la palabra Óscar Matute. Muchas gracias, presidente. Señora vicepresidenta, buenas tardes. Señalaba usted al final de su intervención la importancia de alcanzar acuerdos, la necesidad casi imperiosa, porque nos jugamos la sostenibilidad del planeta, de alcanzar acuerdos y demostrar coincidencias. Y yo estoy de acuerdo con eso. Esa es la voluntad con la que, por lo menos, yo acudo a esta comisión. Pero no va a ser hoy el día, ni esos acuerdos ni esas coincidencias, porque yo lamento mucho de lo que he escuchado. Lamento mucho en lo que tiene que ver con el precio de la energía se ha trasladado aquí. Al final, su intervención nos ha hecho una descripción del mercado que yo agradezco, pero que lo deja como está. Nos ha hecho una extensa explicación de lo que es la factura de la luz, que sin restarle méritos pedagógicos, porque los ha tenido, tampoco creo que haya resuelto las innumerables dudas que tiene la gente cuando tiene que interpretar ese jeroglífico que son las facturas de la luz. Quizás ayudaría mucho que se hable de los peajes y servidumbres que se pagan en cada recibo, en cada cuota de la luz por parte de las personas y que desconocen porque obedecen a proyectos que seguramente algunos están incluso ya fuera de circulación. Pero, como digo, aparte de eso, también lo que yo he podido detectar es una cierta resignación ante lo que hay. Es decir, nos ha descrito un mercado, nos ha hablado del gas, de la electricidad, de los buques gasistas y al final, pues probablemente eso ya lo hizo de alguna manera Rato hace ya tiempo, ¿no? Cuando dijo aquello de es el mercado, amigos. Es decir, si al final lo que podemos hacer es interpretar lo que vemos y luego a partir de ahí plantear una serie de medidas que usted ha señalado casi en términos de cuidados paliativos para un mercado en el que no podemos intervenir, yo creo que el horizonte que le espera a la gente y que usted también ha señalado cuando ha hablado de un horizonte complicado para el 2021 y 2022, pues es poco menos que desalentador. No creo que invite al optimismo. Y yo le decía que no iba a ser hoy el día de los acuerdos porque probablemente del Gobierno que se autoproclama como el más progresista de la historia, uno esperaría más cosas que los cuidados paliativos para con un mercado que, para que la gente lo entienda bien, no es sino un oligopolio de grandes empresas que están forrándose, o dicho de manera más adecuada para con esta Cámara, que están lucrándose por encima de sus necesidades y que lo están haciendo a costa de las necesidades de la gente. Y yo creo que ese hastío y ese hartazgo es el que se ha expresado en los últimos días, en las últimas semanas, cuando han visto el tarifazo de la luz que se han encontrado. Porque a veces a uno le da la sensación de que dentro de este mundo y dentro de este Estado existen muchas realidades, y probablemente es cierto. Pero, claro, yo no consigo llegar a entender todavía hoy cómo se le puede explicar a los y las pensionistas, por ejemplo, de Euskadi, que nos han enseñado sus facturas de la luz, que esto apenas les afecta en sus rentas, cuando han enfrentado unas facturas bastante desorbitadas con respecto a precedentes y además afectando de manera sustancial a sus rentas, porque tampoco aquí las pensiones son tan excelsas y porque probablemente esta gente pues no tenga una caja B o no tenga unos dinerillos en algún país helvético. Entonces, cuando esa es la realidad, que se hable de 3 o 4 euros como subida y como elemento de, digamos, reducción del drama, pues a mí me parece poco afortunado, sinceramente. Yo creo que hay un oligopolio y que ese oligopolio está decidido a exprimir a los ciudadanos y a las ciudadanas tanto como pueda y a la velocidad en que pueda, porque las 50 medidas que han planteado, y que yo no pongo en cuestión que no se hayan implementado, lo que sí que dejan en evidencia es que muy efectivas no han sido, si nos encontramos hablando de esto. Y no tanto porque este tema lo hayamos provocado o promovido diferentes grupos. Baste mirar la hemeroteca de esta institución para comprobar que este es un tema recurrente. Luego, venimos arrastrando un problema y lo venimos arrastrando en más medida desde que este oligopolio se ha instaurado, se ha consagrado y ha decidido estar por encima de la política, y al final los podemos limitar únicamente, como decía, a cuidados pues cuasi paliativos. Habla de la composición de la factura, nos habla de la tarifa indexada, del PVPC y de otra serie de cuestiones, y es verdad lo que ha dicho. Yo no puedo señalar elemento de disonancia, pero reconózcame que cuando se plantea este debate en estos términos sobre a qué tarifas mejor acogerse para pagar un poco menos o no,
a uno le viene a la cabeza el debate famoso de las cláusulas suelo y las hipotecas, que al final resultó ser una sangría, resultó ser un drama, te acogieras a la que te acogieras prácticamente para millones de personas. Y es que, en definitiva, y usted lo ha señalado, y en eso sí estoy de acuerdo, la pobreza energética es un aspecto más de la pobreza, y esta existe. Y es difícil que hablemos de todas las iniciativas que se van a llevar a cabo, no solo para la descarbonización, sino también para democratizar el acceso a la energía o a la electricidad o al gas, entendiendo estas como elementos fundamentales para una dignidad vital para todos y todas, cuando convivimos con realidades como el tarifazo eléctrico o con incluso postales tan impactantes como la de la Cañada Real en Madrid, donde creo que más de 3.000 personas pues se encuentran fuera de ese marco normativo que determina que los ciudadanos tienen que tener o que el Estado debe proveer a los ciudadanos las garantías mínimas para poder optar a tener la electricidad a su alcance. Yo le voy a poner un ejemplo, pero serviría a cualquiera y lo mismo que hablo de esta empresa podría hablar de cualquier otra del sector energético, pero para que nadie diga que no miramos nuestra realidad o que no somos capaces de ver nuestros problemas, pues le voy a hablar de una empresa vasca, de Iberdrola. Iberdrola ganó en el año 2020 2.681 millones de euros y ha comenzado este año 2021 con la feliz noticia a la gente de que va a subir la factura un 30%. Es una de las empresas, y habrá muchas, como digo, solo utilizo este ejemplo, que están pugnando y pegándose por optar a las ayudas de los fondos europeos. Yo no sé cómo le explicamos a la gente que si esos fondos europeos son tan necesarios para que la economía no se caiga, una empresa que no parece que vaya a caerse porque lo que hace es ganar y ganar sin freno, tiene que beneficiarse de esas ayudas mientras otras muchas seguramente estarán cerrando o desapareciendo. ¿Por qué se da esto? Por el poder inmenso que tienen estas empresas. Un poder que también es fácil de deducir que tienen cuando uno ve la composición de sus consejos de administración y ve las chispas que saben sacarle a políticos que probablemente, y es una opinión personal, tampoco es que demostraran ser intelectualidades de valor inalcanzable para el común de los mortales, pero que, sin embargo, parece que dentro de empresas como esta y otras pues consiguen obtener unos salarios astronómicos porque deben de tener unas capacidades que no dedicaron o no decidieron ejercer desde la tribuna pública, probablemente porque se las guardaban para poder hacerlo desde la realidad privada. Pero es que cuando se está haciendo esto, cuando vemos los beneficios que tienen empresas como estas, cuando vemos los incrementos que provocan, lo que también vemos o lo que también comprobamos es que hay cada vez más familias en pobreza energética. Yo le voy a hablar otra vez también de Euskal Herria para que nadie piense que me regodeo con los datos o con la mala situación que puede haber en otros lugares. 188.000 personas hay en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra que están en situación de pobreza energética. Es más que la que había, por ejemplo, hace 2 años. Por tanto, tenemos un serio problema y creemos que lo que habría que hacer es algo más radical que lo que se plantea. Pero como yo tampoco quiero elevar la temperatura del clima político, pues voy a terminar solo con una recomendación que probablemente a nadie de esta Cámara tendría que disgustarle demasiado. Es más, salvo unos pocos en esta comisión, todos los demás le dan a ese texto un carácter fundante y fundamental, a la propia Constitución española. Yo no le voy a pedir que me planteen una hoja de ruta hacia la revolución, ni la toma de ningún palacio. Les voy a pedir que cumplan el artículo 128 de la Constitución española, o que lo lleven a efecto, para ser más exacto. Es ese que dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, esté subordinada al interés general. Y que dice más. Dice, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, bien podría decirse oligopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Termino ya. Si la situación es tan dramática como muchas veces oímos en esta Cámara, y no le quito hierro al asunto porque lo es, probablemente es cuando toca hacer estas cosas. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es con esto, ¿con qué? Muchas gracias. Por el Grupo Vasco tiene la palabra Idoia Sagastizábal.
Gracias, presidente. Bueno, ministra, usted nos ha hablado del fenómeno Filomena. Es